Lo siguiente que voy a hacer después de haberle cambiado el aceite y el filtro de aceite es hacer el reglaje de válvulas. Para ello hay que desmontar el asiento, hay que desmontar el depósito, hay que desconectar la bomba de la gasolina y quitar las tapas de arriba de los cilindros. Como tiene que estar el motor frío, temperatura ambiente, para hacer una correcta medición de la holgura de válvulas, y todavía el motor está caliente porque lo he calentado para cambiar el aceite, lo que voy a ir haciendo son otras cosas, aparte de desmontar lo que hemos dicho. Voy a cambiar, lo siguiente es el líquido del freno delantero. Atrás lleva zapata, por lo tanto no lleva líquido de freno, y así voy aprovechando para que se vaya enfriando. Para cambiar el para cambiar el líquido de frenos es muy sencillito. Simplemente hay que desatornillar la tapa del depósito de líquido de frenos, que está aquí adelante, extraer todo el líquido que podamos de aquí, de la tapa. Yo, como ahora mismo no tengo nada para succionarlo, lo que voy a hacer es drenarlo todo, frenando, y que salga por la valvulita, que es la valvulita de la válvula de purgado del líquido refrigerante. Tengo que hacerlo de todas maneras, simplemente que si quito la mayor parte del líquido de frenos de su depósito, pues tengo que drenarlo menos, pero como hay que drenarlo en cualquier caso, pues lo voy a hacer todo de esta manera. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aflojar esta tuerca, conectar aquí un tubito a un depósito para que salga todo el líquido de frenos antiguo, y listo. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hacemos es quitar el tapón protector del... Ya lo había aflojado un poquito antes. El tapón protector de la tuerca de drenaje del líquido de frenos. Ahora vamos a aflojarla. Para aflojarla con una llave del 8, ya la he aflojado un poquito y se ve ahí cómo está saliendo el líquido de frenos. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el macarrón. Aflojamos los tornillos del depósito de líquido de frenos y lo que habrá que añadirle es líquido de frenos. Como veis aquí, DOT 4, que es el que recomienda el fabricante. Dice también en el manual de taller que DOT 3 valía, pero vamos a ser posible DOT 4. Voy a aflojar estos tornillos y ahora seguimos. Con los tornillos extraídos ya simplemente se trata de quitar la tapa. Bueno, voy a darme una vez un destornillador porque con las manos no me está saliendo. Era darle un pequeño toquecito con el destornillador, ya sale. Y como veis, el líquido de freno es marrón. Tendría que ser casi transparente, amarillento transparente. Y está marrón. No, eso que denota, por aquí también se veía al salir. Lo que denota, fijaros qué marrón está, cuando tenía que ser transparente. Es que yo creo que no lo han cambiado nunca. Es muy importante cambiar cada 2 años el líquido de frenos, porque absorbe bastante la humedad, y conforme va absorbiendo con el paso del tiempo la humedad, va perdiendo mucha eficiencia en su función y en su trabajo. Entonces la solución es cada 2 años se sustituye, es bastante barato, no cuesta casi ningún trabajo hacerlo, es una operación muy sencilla, y siempre tendremos bien el sistema de frenos para su trabajo. Bueno, lo que voy a hacer es, antes de que me coja ir el sistema, voy a ir llenándolo de líquido de frenos limpio, y al ir drenando, se drena apretando el freno, pues ya irá saliendo el viejo y se quedará con el nuevo, y así no coge aire el sistema. Vamos a ver cómo le voy rellenando un poquito de líquido nuevo. Ya le he echado un poquito de líquido de frenos nuevo, se ha mezclado ahí un poco, y entonces ahora al apretar el freno se tiene que ver cómo va disminuyendo por aquí en el depósito y cómo va saliendo por acá. Lo malo que tengo es que este macarrón es muy duro. Y bueno, pero no es el mejor procedimiento, tener que ser un macarrón más blando, pero espero que me caiga en la cubeta.
No sé si se ve cómo va avanzando, conforme le voy dando al freno, va avanzando, ¿veis? Y de esta manera me deshago de él. He conseguido un macarrón mucho más blando, mejor. Es fundamental trabajar con buenas herramientas y con buenos elementos, porque si no, pues se complica la cosa. Como veis, el aceite sale, el líquido de freno sale sucio, sucio, sucio. Luego, como no he querido que se mezclase más porque estaba demasiado sucio, lo que he hecho ha sido vaciar por completo el depósito. Ya no queda nada del anterior, para que no se me mezcle y no se me contamine. Así se hacen bien las cosas. Entonces voy a rellenar ahora ya con líquido de frenos nuevo. Voy a seguir purgándole un poquitito y cuando ya salga solo transparente, para mí la operación estará acabada. Otra de las cosas que quería comentar era lo del cambio del líquido de frenos. Ya funciona perfectamente, tiene tensión. Yo os lo mostré mal cuando os mostré el cambio de líquido de frenos. Al purgar el líquido de frenos por el purgador, lo que hice es intentar sacar todo el líquido de frenos viejo, tipo como se hace en los coches, que es bombeando, bombeando, bombeando. El problema con la moto es que cuando aprietas y sueltas, al soltar coge aire. Y entonces tenía todo el circuito lleno de aire. Entonces el procedimiento para que no coja aire sería: aprietas el freno y sin soltar el freno, puedes ayudarte de un aparatito que hay para, o de un compañero, o de un aparatito que hay para mantener el freno tensado. Con el freno tensado se afloja el purgador, la tuerquita del purgador. Esta tuerquita del purgador, y antes tenéis que tener el tubito de goma a un depósito de reciclaje, ¿vale? A una bandejita o lo que sea. Entonces, con el freno pulsado y sin soltar, se afloja y veis cómo saldrá un poquito de líquido de frenos. Entonces, manteniéndolo apretado, se vuelve a apretar. Entonces, en ese momento, ya cuando está apretado, se vuelve a soltar, se aprieta y manteniéndolo apretado, se vuelve a soltar. ¿Vale? Y ese es el procedimiento. Hay que soltar el purgador teniendo el líquido, la maneta del freno apretada, y se vuelve a apretar con la maneta del freno apretada, y una vez que está apretado el purgador es cuando se suelta otra vez. Se purga, se da, se mantiene y se suelta mantenida, y antes de soltarla se vuelve a apretar. Así hasta que salga o todo el líquido que queráis o las burbujas de aire que tengáis en el circuito. Hay que estar muy pendiente de que no se quede sin líquido de frenos el depósito, se va rellenando poco a poco, ¿vale? Para que no coja aire. En mi caso tenía tanto aire que así no fui capaz de sacar el aire. Entonces la solución que hice es, utilizando el mismo procedimiento, pero sacando el aire por arriba. Es decir, aflojando un poquito el tornillo donde va el latiguillo, por la parte de arriba en el depósito, manteniendo pulsado, suelto un poquito el tornillo, pero manteniéndolo pulsado. Y por aquí sale un poquito de las burbujas de aire junto con el líquido de frenos. Hay que poner aquí un papelito para que no se manche, porque ya sabéis que el líquido de frenos es muy abrasivo. Y la misma operación, manteniéndolo pulsado, sin haberlo soltado, se vuelve a apretar. Se le da 2 o 3 veces y se vuelve a dejar apretado, se afloja un poquito, hay que aflojar un poquito, lo justo para que se vea cómo se escapa por aquí las burbujitas de aire y el líquido de freno. Cuando ya no salgan más burbujitas de aire, y lo notaréis porque ya cuando hagáis el pulso del freno tendrá tensión, en mi caso es que venía hasta atrás del todo, no tenía tensión hasta que salió todo el aire. Entonces saqué todo el aire de aquí, y una vez que saqué el aire de arriba, ya solo salía líquido de frenos, siempre muy pendiente de tener relleno el depósito del líquido de frenos para que no entre aire por el depósito. Una vez que saqué todo el aire por arriba, que ya tenía tensión, volví a hacer el mismo procedimiento por abajo, pero ya quedaba un poquito aire, ¿vale? Sacamos el aire por arriba, sacamos las pocas burbujas de aire que pueda quedar por abajo con el mismo procedimiento. O sea, lo importante es no soltar la maneta de freno cuando el purgador
esté suelto, la tuerca esté suelta. Es decir, siempre hay que soltar la maleta de freno teniendo apretada el purgador. Muy importante no apretar demasiado tampoco el purgador, porque podría dañar la pinza de freno. Se aprieta un poquitito para que no salga más aire, para que tenga tensión, esté el circuito cerrado y es suficiente. ¿Vale? Muy importante no cerrar demasiado el purgador del líquido de frenos. Y eso es lo que os quería contar, que es lo que hice mal cuando os lo mostré. Mi error fue que teniendo suelto, insisto, teniendo suelto el purgador, apretaba y soltaba. Al soltar, aspira y coge aire. Eso no se puede hacer, ¿vale? En los coches sí se puede hacer, porque en los coches tú puedes soltar y puedes dar hasta 10 veces. En las motos no se puede hacer.